siento, Julieta, pero no podía hablar de otra manera. Ahora tú tienes que intentar rehacer tu vida ahí fuera. Ser feliz. ¿Pero cómo me puedes pedir eso? ¿Cómo me puedes pedir que sea feliz ahí fuera sabiendo que estoy libre gracias a tu desgracia? Tienes que hacerlo. Si no, mi sacrificio no servirá para nada. Pero es que yo no quería ese sacrificio. Mi vida contigo presa no tenía sentido, Julieta. ¿Y crees que la mía la tiene ahora? Julieta, has de intentar mirar hacia adelante. Asumir que si yo muero será Cállate. Cállate, por favor. Y no digas esas cosas. No pienses en la muerte. Lo siento, pero podría pasar. René se está haciendo todo lo que puede y está releyendo tu confesión una y otra vez para ver si puede evitar el garrote. Julieta, ¿qué ocurre? ¿Por qué lloras? No es nada, Prudencio. Tranquilízate. Que me tranquilice viéndote así. Algo ha tenido que provocar este llanto. Nada, que he ido a ver a mi abuela porque tenía que recoger unas cosas y se me revolvió todo. La echas en falta, ¿verdad? Mucho. Ojalá pudiera venir a vivir aquí con nosotros. Pero sabes que ella no lo aceptaría. No vendría aquí nunca. Ni en 1.000.000 de años, me puedo figurar. Julieta, yo no hago más que pensar en mi hermano. En todo lo que habría hecho distinto. Me duele que haya tenido que acabar así. Le echo mucho de menos. Esa es la verdad. Julieta, perdóname. De veras que yo no pretendía. Lo siento.